Bueno, entonces tenemos en la pantalla el diagrama general de los lenguajes al cual llegamos finalmente ahora. Tenemos desde los más pequeñitos que vimos inicialmente, que son los lenguajes regulares. Después vimos los lenguajes independientes del contexto determinista. ¿Se acuerdan que cuando nosotros usábamos un autómata de pila y lo forzábamos a que fuera determinista, se iba a restringir el tipo de lenguajes que podía aceptar? Entonces, justamente esa es la clase que tenemos acá, perdón, acá. Luego, si le dejábamos ser no determinista, entonces éramos capaces de aceptar todos los lenguajes independientes del contexto. Acuérdense que los LR, los analizadores sintácticos LRK, están acá. Únicamente son capaces de aceptar lenguajes que son independientes del contexto, pero determinista. ¿Y por qué nos interesaba que fuera un lenguaje procesable por un analizador sintáctico LRK? ¿Alguien me lo puede decir? El LR, guardábamos las dudas sobre la misma cadena. Sí, o sea, no teníamos que establecer que explorar todo el espacio, ¿no? Pero ¿por qué nos importa el optimizar de esta manera? Para no tener una pila infinita. Como los LL, teníamos que tener una pila y guardar cada una de las cosas en la pila y no sabíamos si esa pila iba a ser de tamaño infinito. Y con el LR ya no nos importa porque se guarda en lo mismo que estamos leyendo y sucesivamente se va eliminando. Eso en gran parte es cierto, ¿no? Y justamente eso nos permite además optimizar el análisis del lenguaje, sobre todo para ser compiladores. Cuando hablamos de un analizador LRK, hay que tener en cuenta que hablamos de una implementación muy específica, ¿no? De una gramática, y por lo general las gramáticas de los lenguajes están aquí, en lenguajes independientes del contexto determinista. Se busca que se queden aquí justamente para poder hacer compiladores muy eficientes, que no tengamos que explorar todas las ramificaciones. Cuando tenemos el no determinismo, no quiere decir que no sea computable, sino simplemente hablamos en este sentido de que vamos a tener que explorar todos los caminos simultáneamente. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros teníamos un autómata finito no determinista, ¿cómo lo convertíamos a uno determinista haciendo sumas o uniones de los estados? Era como si estuviéramos parados en múltiples estados al mismo tiempo, ¿no? Y combinábamos todas las entradas y todas las salidas justamente para poderlo procesar de manera determinista. Entonces, el indeterminismo no quiere decir que no sea computable de ninguna manera, sino que va a tener que ver eh, con la forma en la que se hace esta exploración, ¿sí? Ahora, las máquinas de Turing tienen un poquito también esta cuestión de que pueden ser no deterministas, pero al igual que como veíamos con los autómatas de pila, perdón, con los autómatas finitos no deterministas, existe siempre un procedimiento que nos permite procesarlo de manera determinista. Entonces no existe algo así como tal, bueno, o sí existe, pero no es relevante hablar de una máquina de Turing no determinista, ¿no? Se puede hacer, y eventualmente se va a poder procesar con una máquina de Turing determinista. Ahora, ¿alguien me puede decir cuál es la diferencia entre los lenguajes decidibles por máquinas de Turing y los lenguajes estructurados por frases? Bueno, recuerdo que los decidibles eran lenguajes donde había una máquina que acepta el lenguaje y otra máquina que acepta el complemento Así es. de ese lenguaje. Y en los estructurados por frases no necesariamente existe una máquina que acepte el complemento, ¿no? Continuando con esto, ¿cuál sería un ejemplo de lenguaje que es estructurado por frases pero que no es decidible? Vamos a regresar un poquito aquí para refrescar la memoria. Sería algo así como esto, ¿no? Recordemos que L0
no es computable, pero su complemento sí, L1. L1, acuérdense que dice que es el conjunto de máquinas que aceptan su propia descripción. Y no tenemos ningún problema con esto. Pero su complemento, que sería L0, que es el conjunto de máquinas que no aceptan su propia descripción, es algo que no es computable. De ahí que L1 sea un lenguaje que es estructurado por frases, pero no es decidible, porque su complemento no es estructurado por frases. Pues cuando se les pide un ejemplo, el ejemplo canónico, digamos, del lenguaje decidible, perdón, no decidible es L1. Es aceptable, pero no decidible. ¿Sí? Aquí dice, es computable, pero no decidible. L1. ¿Sí? Entonces, esa es la respuesta a esos lenguajes canónicos. Ahora, el día de hoy vamos a ver, bueno, ¿y cuántos hay de esos? La otra vez Fernando nos preguntaba, bueno, ¿y qué hay aquí, no? En toda esta parte entre lenguajes estructurados por frases y lenguajes generales, ¿habrá muchos o habrá poquitos? Vamos a poner, para que quede más claro, dónde quedaría L1, que está aquí, que sería L0 complemento, y L0 estaría en esta parte de acá, ¿no? Para que nos vaya quedando más claro según las definiciones que teníamos en la lámina anterior. Y lenguajes decidibles, pues nuestro famoso XYZ, que tenemos X a la N, Y a la N y Z a la N, ¿no? Por supuesto, ponemos por acá N pertenece a los números naturales. No lo pongo ahí para que no se amontone, ¿no? ¿Cómo sabemos que es decidible? Pues acuérdense que hicimos una maquinita, ¿no? Donde éramos capaces, me voy a regresar para no volver a dibujarla, éramos capaces de detener la máquina tanto cuando sí se aceptaba como cuando no. Esta parte de acá, tenemos una máquina donde o bien se detiene cuando es yes o se detiene y dice que no, ¿no? Cuando es no. Otra forma de ver esto es que existe una máquina que acepta el lenguaje y existe otra máquina que acepta el lenguaje también, ¿no? Aquí le llamamos L1, entonces quizás para que no se confundan, vamos a ponerle justamente aquí XYZ, como lo acabo de nombrar. Aquí está, este sería también XYZ, ¿no? Para que nos quede más claro exactamente a qué nos referimos. Se acepta tanto XYZ como el complemento de XYZ. Existen dichas máquinas, por lo tanto, el lenguaje XYZ es decidible. ¿Sí? Entonces lo ponemos, también podemos considerar que es uno de los ejemplos canónicos, pero también va a haber muchos otros que son decidibles. Simplemente basta con ver, si nos regresamos acá, basta con ver pues todo lo que hay aquí adentro, ¿no? Todo lo que hay de aquí para abajo, incluyendo todos los de los autómatas de pila y los independientes del contexto determinista y todos los regulares, todos esos van a ser decidibles por máquinas de Turing. Entonces decimos que el poder computacional va a llegar hasta acá. ¿Qué hay entonces en esta parte que vamos a sombrear de color amarillo, ¿no? ¿Qué hay en todo esto? Bueno, pues va a haber un montón de cosas y justamente vamos a utilizar el teorema de diagonalización o bien que nosotros lo hacemos por contando cuántos autómatas, en este caso cuántas máquinas de Turing somos capaces de construir con respecto al número total de funciones que se pueden definir, ¿sí? Entonces, me voy a pasar una página nueva. Hasta aquí no sé si hay alguna duda con respecto a esto que acabamos de decir. Ok, No, doctor, gracias. gracias. Bien, entonces, igual que como hemos hecho anteriormente, nosotros podemos considerar cuántas máquinas de Turing de dos estados hay. Ojo que aquí la máquina menor con un menor número de estados a fuerzas debe tener dos estados, ¿no? Aunque no se utilice el halt. ¿Cuándo no se va a utilizar el halt? Cuando, por ejemplo, tengamos para el alfabeto 0,1, tengamos aquí, y por supuesto para el alfabeto de cinta, que va a ser siempre sigma más algunos otros elementos, en este caso el espacio en blanco, vamos a tener definido aquí
para todos los elementos del alfabeto de cinta. Por ejemplo, 0, 1 o espacio en blanco. Recordemos que cuando está todo definido, no tenemos que echar mano en este caso del halt, ¿no? Como no tenemos, aunque no haya nada que entre al halt, el halt va a estar allí definido, ¿no? Siempre. Es decir, la máquina menor, con menor número de estados de Turing tiene 2 estados por la definición de la máquina de Turing. Bien, entonces podemos empezar a preguntarnos cuántos, ¿no? Y entrar también en dilemas como hicimos anteriormente para contar exactamente cuántas máquinas había. Pero podemos empezar a grandes rasgos a decir, ok, de estas máquinas con 2 estados, ¿cuántas posibles hay, ¿no? Y como recordamos que las máquinas de Turing son deterministas, tienen que estar completamente definidas. Es decir, si hacemos esto de aquí, 0R y 1R, y la dejamos así la máquina, podemos asumir que existe de manera implícita, definido el estado halt y que todo lo que no está definido, en este caso el espacio en blanco, se va a ir hacia este halt, ¿no? Ya allí sí no está definido como un estándar universal si va a ser con un write o va a ser con un escribir el mismo símbolo, ¿no? Eso ya tendremos que decidirlo quizás o establecer alguna convención. Aquí en este caso estoy poniendo write, ¿no? Bien, entonces, observen que aunque yo no definí esto, la máquina siempre se termina de definir, a diferencia de cómo hicimos anteriormente que usábamos pozos, ¿no? Aquí no hay un pozo como tal, sino todo lo que no está definido se va a halt, ¿no? Y de halt ya no sale nada. ¿Por qué? Porque la máquina ya se detuvo. Entonces, no es como un pozo en el cual todo continúa allí. Y el halt se pone así como de aceptación. Luego, podemos pensar que hay otras máquinas, por ejemplo, donde ya sea que no lo defina explícitamente o sí, donde por ejemplo en este caso pues no estoy poniendo todos aquellos, qué va a pasar con uno, qué va a pasar con el espacio en blanco, ¿no? Entonces vamos a pensar que va a estar aquí implícito de nuevo el halt y que justamente otra vez para todo lo que no está definido se va a ir ahí hacia el halt, ¿no? Todo lo que está en verde digamos que está implícito, aunque podría yo hacerlo explícito en rojo, ¿no? Habrá que ver también si consideramos una cuenta distinta, yo diría que no, ¿no? Pero digamos que si lo definimos tal cual, pues es exactamente la misma máquina, ¿no? No porque no lo haya dibujado en el diagrama, va a contar como otra máquina, ¿sí? O sea, lo que estoy diciendo ahorita es que hagan de cuenta que lo que está en verde nunca lo dibujé. Entonces podemos pensar, si vemos estas dos máquinas así como están, pues son diferentes, ¿no? Entonces aquí tenemos una máquina, aquí tenemos otra máquina, y lo que estoy tratando de decirles es que no, que como implícitamente esta, que no está completamente dibujada, nos va a llevar a esta, entonces sí se contaría como una sola, ¿no? Es lo que estoy diciendo. Ahora, exactamente cuántas, quizás para un ejercicio de tener una idea numérica exactamente de cuántas máquinas son, sea relevante. Pero lo que nos interesa es ver cómo es este conjunto, cuántas máquinas vamos a poder definir, ¿no? Y si en cada una de estas etapas vamos a tener un número finito o infinito de máquinas. Como tenemos una combinación de símbolos finita, a lo mejor aquí podemos, y las voy a poner de manera abreviada, ya sin la parte explícita, ¿no? Para acabar más rápido. Podemos pensar aquí en que tenemos con 0, con 1, también vamos a tener aquí con el espacio en blanco. En el ejemplo anterior, vamos a poner las otras combinaciones con 0 y con espacio en blanco, y vamos a poner también con 1 y con espacio en blanco, ¿no? No sé si se me está escapando alguna. 0, 1, 0 espacio en blanco, 1 espacio en blanco, creo que ya no hay otra con estas, ¿no? Y creo que aquí ya terminaríamos, porque ya tenemos todas que van acá, todas las que combinaciones de 2, y de caso contrario se van a ir al halt, asumiendo que vamos a poner esto. Y aquí tenemos que tienen un solo arco, ¿no? Y en todos los demás casos se van a ir a halt. Claro, y por supuesto, gracias por transmitírmelo telepáticamente, tenemos este caso. Entonces, si yo dibujo una máquina de Turing así,
ustedes me pueden decir, ay, profesor, pero eso, ¿qué demonios es, no? Pero vamos a pensar en que, ok, todo lo que no está definido se va a ir automáticamente a halt, ¿no? Se va a ir a halt con 0, se va a ir a halt con 1 y se va a ir a halt con el espacio en blanco, ¿no? Entonces, todo eso no lo estoy poniendo explícitamente, pero implícitamente va a estar allí. Todas estas consideraciones son únicamente en el diagramado, cuando veamos estos diagramas. ¿Por qué? Porque si vemos la tabla de transiciones, esa va a estar siempre totalmente definida. ¿Por qué? Porque es lo que nos pide el determinismo. Todo lo que es determinista tiene que estar completamente definido. ¿Sí? ¿Estamos clarísimos hasta acá? Sí, doctor. Muy bien, Carly. Entonces, tenemos, ahora, aquí ya contamos todas aquellas máquinas que tienen dos estados, ¿no? Esta tiene dos, esta también tiene dos, insisto, está implícito el HALT, esta también tiene dos. Todas estas máquinas tienen dos estados, que es el menor número de estados que nosotros podemos poner. De hecho, fíjense, para que quede todavía más claro, vamos a poner aquí el HALT implícito, ¿no? En verde. Ahí está. Entonces, todas estas máquinas tienen dos estados. Y fue un número finito y pues hasta relativamente pequeño, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 máquinas con 3 símbolos de cinta que tenemos acá y tal vez pues justamente corresponde al 2 estados a la número de símbolos de la cinta, 2 a la 3, ¿no? 8. Habrá que verificarlo si se cumple para los demás. Ok, con 3 estados. Vamos a pensarlo nada más. ¿Va a ser un número finito o infinito de estados? De máquinas, perdón, que podemos nosotros formar, de máquinas diferentes. Entonces, ahí está enorme, amigo. Número de máquinas de Turing con 2 estados y 3 símbolos, dijimos que 8. Ahora, número de máquinas de Turing con 3 estados y 3 símbolos, pues quizás podemos hablar de 3 a la 3, ¿no? Hay que verificar eso. Estoy aventurando. Lo importante es que este es un número finito. Y bueno, todas van a ser con 3 símbolos, ¿no? Con 4 estados. Ahora sí que la demostración se deja al lector. Con 4 estados y 3 símbolos, tal vez vamos a tener 4 a la 3, etcétera. Y podemos generalizar esa parte de allí. Insisto, lo que nos interesa ahorita es que el número de máquinas de Turing que nosotros podemos formar con cierto número de estados siempre va a ser un conjunto finito. Entonces acuérdense de lo que decíamos hace mucho, mucho tiempo, que cuando nosotros tenemos una serie de conjuntos finitos, aunque vayan creciendo de manera infinita, en este caso vamos a contar número de estados 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etcétera. Siempre nosotros podemos contar aquí un número finito, que como lo puse arriba, repitiendo un poquito la tabla, este sería 81, este sería 4 por 4, 16 por 4, 60, no, pero está mal anterior, ¿no? 3 por 3. 27. Sí, gracias. Si ya no sé multiplicar. 27 y 4 por 4 por 4 sería 64, etcétera, ¿no? Entonces siempre tenemos un número finito aquí. Acuérdense cuando nosotros estábamos tratando de ver los conjuntos de los números racionales, por ejemplo, o los números de tuplas, que podíamos, de tuplas de 2 que podíamos nosotros formar, pues siempre los ordenábamos de esta manera. Y concluimos que el número total que teníamos aquí era contable, era infinito contable. La parte más importante para decir que es contable es que los agrupamos de cierta manera y este conjunto de aquí siempre es finito. Y podemos garantizar que así la máquina de Turing tenga 1.000.000 de estados, el número de máquinas distintas, de máquinas de Turing de 1.000.000 de estados va a ser finito, ¿verdad? Y así podemos nosotros continuar hacia abajo.
lo que quiero que concluyamos es que existe un número infinito contable de máquinas de Turing. Un número infinito contable, o infinito pero contable, de máquinas de Turing, ¿sí? Por cierto, Alan Turing se llamaba Alan Mattison Turing, entonces escribía su nombre a veces AMT, ¿no? Y esta anécdota también nos la cuenta doctor Nasuno, que cuando él llega allá, a Edimburgo, todo el mundo no era Edimburgo, era, ay, se me fue ahorita dónde estuvo, allá en Reino Unido, ahorita me acuerdo. Entonces cuando llegó allá, todo el mundo le decía, no, pues que si como dijera AMT, que las propiedades de esto, y AMT por acá, y AMT por allá, y él no sabía ni qué onda, ¿no? Era Alan Mattison Turing, a quien se refería, ¿no? El mismísimo Turing. Y como les comenté, pues su asesor, Donald Mickey, fue estudiante de Turing, ¿no? Digo, ya sé que lo repito a cada rato, pero me parece muy interesante, pues, haber estado tan cerca de alguien tan importante, ¿no? También insisto que no sé si necesariamente el más importante, pero sí uno de los más importantes en la computación. Bien, entonces regresando a lo que estamos, existe un número infinito contable de máquinas de Turing, ¿sí? Y nos quedamos con eso. Recordemos entonces que si nosotros queremos saber cuántas funciones podemos nosotros hacer, y esto ya lo hicimos como 2 veces, pero vamos a hacerlo otra más. Dice qué genial, Argenis. Sí, la verdad, sí. Ah, Marco Antonio, creo que ya contesté, ¿no? Que en el HALT no se definen las transiciones porque el HALT ya se detuvo, entonces ya no sale nada más de allí, ¿no, Marco? Los lenguajes generales no estructurados son la mayoría. Ujú. De hecho no sabemos cuántos y justamente vamos hacia allá, Fernando. Muy bien. Y ya lo demás era lo de la feliz ensalada de manzana. Sí, qué rico. Y pavo y todo lo demás. Bien, entonces vamos a ver la respuesta a la pregunta. ¿Cuántas funciones para saber cuántos lenguajes podríamos nosotros considerar, ¿no? ¿Cuántas funciones y únicamente nos vamos de 0 a 1, de 0 y 1 como conjunto hacia el conjunto de números naturales se pueden formar al revés? ¿Cuántas funciones de los números naturales hacia 0 y 1 se pueden formar? Es como si estuviéramos nosotros preguntando, hacemos una lista de los números, ándale, sí, para poner un número específico, ¿no, Fernando? Para tener una idea de este número, ponemos del lado izquierdo los números que corresponden a los números naturales. Entonces, empezaríamos 0, 1, 2, 3, etcétera. Y del lado derecho las posibles salidas, ¿no? Si este es X, entonces vamos a poner f de X como un posible resultado. Aquí, como hemos visto anteriormente, pues se trata de poner un 0 o un 1. Entonces, podemos tener una función que siempre regresa ceros, porque sería una función como f de X es igual a 0. O podemos tener una función que siempre regresa unos, siempre, 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 pensando en algo como f de X es igual a 1. También podemos pensar en una función que sea f de X es 0 si X es impar, o 1 si X es par. Entonces tendríamos, así es, Royce, pero queremos saber justamente qué tan grande es ese infinito, ¿no? 0 si es impar y 1 si es par, entonces tendríamos algo así. Y podemos pensar en otra que nos dice, por ejemplo, si es primo, por ejemplo, o en otra que podemos pensar si son todos los números menores que 5, va a ser un 1 y si no va a ser 0, etc. Justamente la pregunta aquí es cuántas de estas funciones somos capaces nosotros de producir. Y claro, ya lo hemos visto, ¿no? ¿Por qué? Porque
cada vez que nosotros ponemos un 0, es como si no seleccionáramos estos elementos del conjunto. Cada vez que ponemos un 1 es como si seleccionáramos los elementos del conjunto. Cuando decimos todos 1, entonces los elementos seleccionados son n. Cuando ponemos esto, pues únicamente los números pares son seleccionados como un nuevo subconjunto, etc. Entonces la pregunta se transforma en cuántos subconjuntos se pueden formar a partir de n. Y ese número lo conocemos, ¿verdad? Porque tenemos una operación que vimos casi al inicio del curso, que es justamente el conjunto potencia, ¿no? Entonces, el conjunto potencia de n, nosotros sabemos que podemos definirlo y si queremos ver su tamaño, pues vemos que es 2 a la cardinalidad del conjunto del cual estamos obteniendo su conjunto potencia. Entonces, esto quiere decir que justamente este es el número de funciones que se pueden formar a partir de n, que es como que lo que nos puso Fernando Javier. ¿Por qué? Porque a la cardinalidad de n se le llama también como, ese es un intento de Aleph, así, diablo, siempre me sale muy feo. Pero creo que esa es la mejor versión de Aleph que he hecho hasta ahorita. Entonces, bueno, ese es Aleph 0, ¿sí? Entonces, si se fijan, sustituyendo esto acá arriba, pues sería 2 a la Aleph 0, ¿no? Por eso es lo que nos puso Fernando. Resulta que hay distintos niveles de infinito, como ya veíamos, ¿no? El siguiente nivel de infinito es justamente cuando lo elevamos a alguna potencia. Entonces, si nosotros pensamos en 2 a la cardinalidad de los números naturales, que sería 2 a la Aleph 0, tendríamos la definición de Aleph 1. ¿Qué pasa cuando salimos de Aleph 0? Aleph 0 nos mantiene en los infinitos contables. Pues vamos a poner aquí, esto es infinito contable. Aleph 1 ya sería infinito incontable. Y por supuesto, todos los demás que continúan por allá, yendo en ese sentido. Por supuesto, si ustedes se preguntan, bueno, ¿y puedo hacer un 2 a la Aleph 1? Claro. ¿Y qué van a obtener? Pues un Aleph 2, ¿no? Pero pues ya se están yendo así a dimensiones de infinitos tremendamente grandes, ¿no? Ya ni siquiera tienen nombre, como si es incontable, ¿no? Bueno, a partir de Aleph 1 ya son incontables, ¿no? Y pueden continuar haciendo eso, definiendo toda una jerarquía de infinitos y enloqueciendo infinitamente, entonces ya, hasta aquí nos quedamos con Aleph 1. ¿Qué implicación tiene esto? Bueno, pues resulta que 2 elevado a cualquier número, que sería la cardinalidad de alguno, es mucho mayor que dicho número. Puesto en otras palabras, Aleph 1 es mucho mayor, y creo que sobra decirlo. Qué feos me salen los Alephs. Creo que voy a hacer mi caligrafía de Alephs voy a aprender a escribir en hebreo, ¿no? Aleph 1 es mucho mayor que Aleph 0, ¿sí? Y aquí es donde viene la implicación tremenda, ¿no? De que justamente el número de funciones que podemos definir es infinito incontable. Es un Aleph 1. Es mucho mayor que el número de funciones, que es un infinito contable, que podemos hacer utilizando máquinas de Turing. Entonces, casi, si quisiéramos saber cuántas hay aquí, justamente el número de funciones que hay aquí es, y si se me permite la notación, Aleph 1 menos Aleph 0, ¿no? O sea, hay un infinito todavía mucho mayor que de cosas que sí se pueden hacer. Aquí este sería, pues nada más y nada menos, un número infinito contable de funciones que se pueden hacer. Y por supuesto, un infinito de este tamaño, si le quitamos una cosa tan pequeña como un infinito contable, prácticamente nos queda un Aleph 1, ¿no? O sea, ni le
ni le duele que le quitemos al F0, o sea, ni siquiera es importante, ¿no? Exacto, eso que está poniendo Fernando, al F1 menos al F0 sigue siendo infinito incontable. Es del mismo tamaño. Vamos a ponerlo aquí justamente para complementarlo, ¿no? O sea, es como quitarle un 1,000 pesos, sacarlos más o menos, ¿no? Más o menos, más o menos. Pues bien, entonces es apabullante la cantidad de cosas que no se pueden computar utilizando una máquina de Turing. Y es eh, la forma que tenemos de definir la computación o todo lo que es computable, y fuera de ello simplemente no es computable. O sea, sí hay funciones que que pueden definirse, pero que no tenemos manera de calcularlas. O sea, fíjense, incluso matemáticamente, como acabamos de ver aquí, eh, existe alguna definición quizás infinita de alguna manera. Sí, no, porque ni siquiera sabemos si en la naturaleza se presenten este tipo de cuestiones. ¿A qué nos referimos con definible? A lo mejor sí existen, pero no hay manera de evocarlas o de definirlas para todos los valores hasta el infinito. O sea, aquí el problema es que, o no el problema, sino la cuestión importante es que nos estamos yendo a querer definir infinitamente valores para algo que a lo mejor no se presenta de manera infinita. No sé si me explico. O sea, en teoría son definibles, en teoría, pero como no tenemos manera de definirlas, entonces a lo mejor ni siquiera podemos definirlas, ¿sí? Exacto, César. Entonces puede ser que no nos pegue tanto en términos de lo que nosotros podemos llegar a hacer. Por aquí, pues justamente, ¿qué cosas no podemos definir? Pues cosas contradictorias como esta de acá, ¿no? Y qué tan necesario es, pues realmente no sabemos, solo sabemos que existen, ¿no? Y que por ello no podemos decir que existen sistemas que son completos, ¿no? Que pueden, dentro de los cuales se puede probar todo. No lo hay porque vamos a llegar a contradicciones como esta, que justamente no son comprobables dentro del mismo sistema. Esto también nos dice algo muy interesante acerca de nosotros mismos, que con las capacidades cognitivas que tenemos va a haber un montón de cosas que van a escapar justamente a ellas, que necesitaríamos un sistema externo para poder hacer ciertas aseveraciones o comprobar ciertas cuestiones que ocurren dentro de aquí, y lo demás van a ser de alguna manera axiomáticas. Así es, Fernando. Hay aproximaciones hacia las demostraciones que eh, se pueden acercar o pueden tratar de explorarse como un espacio de búsqueda muy grande. Puede incluso llegar a ser muy, muy complejo, pero va a haber justamente algunas cosas que son indemostrables. Y no podemos saber cuáles son esas cosas que son indemostrables, tal como no podemos hacer una máquina que detecte una máquina que no acepta su propia descripción, ¿sí? O sea, podemos hacer algo que demuestre algo y sí lo va a demostrar, pero no podemos hacer algo que demuestre que cosas no son demostrables. Es lo mismo que estamos pidiendo acá arriba. Y como no podemos hacer algo que demuestre qué cosa no es demostrable, entonces no podemos afirmar que todo es demostrable. Ajá. Hay un lenguaje general que sea aceptado por una persona, que no sea estructurado por frases. Justamente vamos a eso también, que sigue siendo una especulación en términos del poder de cómputo de una persona, ¿no? De un ser humano, porque inclusive yo diría que nos lleva a preguntas de cómo funciona el universo. La vez pasada decíamos que podíamos pensar que era una gigantesca máquina, una especie de autómata que calculaba su siguiente estado, ¿no? Y que podía ser quizás completamente determinista. El estudio de las cosas que no conocemos, no sé exactamente el nombre, o no me acuerdo ahorita de ese nombre. Mm, bueno, quizás el nombre está en las cosas que no conozco, entonces entraría dentro de ese y se hace bucle. Y por eso no lo recuerdo ahorita. Estoy buscando justamente aquí, para cambiar la proyección, en la parte del Brookshire,
donde habla de eso, ¿no? De manera muy breve y hasta hace muchos años le puse así de, ¿no? Esta parte. Dice, eh, existen lenguajes que no tienen bases gramaticales. Ah, bueno, no hemos hablado todavía de gramáticas, pero existen lenguajes que no tienen bases gramaticales, es decir, que no son computables. ¿Cuáles son estos? Pues justamente todas estas funciones que se encuentran dentro del Aleph 1. Y las máquinas de Turing solo pueden reconocer aquellos lenguajes que sí tienen bases gramaticales. Entonces, si aceptamos la tesis de Turing de que las máquinas de Turing engloban la esencia de cualquier proceso computacional, debemos concluir que ningún proceso algorítmico puede reconocer los lenguajes que no tienen bases gramaticales. Fíjense nada más, ¿no? La profundidad de esto con respecto a las gramáticas, porque querría decir que todo lo computable tiene gramática, por muy compleja que sea. Entonces, cuando un lingüista computacional bueno, sí, o un lingüista se avienta a decir, no, es que hay cosas que no tienen gramática y aún así las entendemos. Bueno, entonces estaría implicando que esa parte es no computable y que nuestro cerebro tiene un poder más allá de una máquina de Turing, ¿no? Es lo que estaría diciendo el lingüista. Dice, eh, no solo implica que existen lenguajes que no podemos analizar sintácticamente con una computadora, sino que además tiene ramificaciones relacionadas con la búsqueda de sistemas que comprendan los lenguajes naturales, un área de gran actividad en las investigaciones recientes. De hecho, nos indica que en el desarrollo de un sistema de procesamiento de lenguajes naturales existe el requisito de que el lenguaje que se procesa tenga una estructura gramatical bien definida. Si el lenguaje natural no cuenta con esta estructura, no seremos capaces de procesarlo algorítmicamente. Y aquí es donde entra toda la grandísima confusión, ¿no? Entonces, si lo que estamos haciendo con el deep learning, como no tiene una base gramatical, quiere decir que los lenguajes no necesariamente tienen una sintaxis bien definida. Yo creo que la respuesta es que sí tienen, pero es tan compleja. Acuérdense nada más para que se den una idea de qué tan compleja puede ser esta gramática. Como cuando nosotros convertimos un autómata de pila y le extraemos la gramática, ¿cómo nos salían chorrocientas reglas, ¿no? Ahora, para las máquinas de Turing, también vamos a tener un método así y nos van a salir todavía más de chorrocientas reglas, 5 veces más, ¿no? Pero es posible extraer la gramática de toda máquina de Turing. Cualquier máquina de Turing definida va a tener una gramática. Y eso podemos verlo en esta parte de acá arribita, donde justamente viene el teorema 3.3, que no vamos a ver a detalle, pero que empieza justamente buscando el estado de halt y que nos lleve hacia la aceptación de la cadena. Luego, introducimos una regla donde si hay un espacio podemos introducir 2 espacios. Es decir, con esto creamos la cinta infinita descrita en términos gramaticales. Luego, para cada transición de las reglas de reescritura, se tiene que escribir al revés. Lo que va de P a Q, leyendo X y escribiendo Y, se escribe de esta manera. Y todas aquellas que se mueven hacia la derecha van a mover de alguna manera el cursor. Digamos que X es lo que hay en la cinta, entonces observen cómo de estar a la izquierda, P pasa a estar hacia la derecha. ¿Por qué? Porque se movió hacia la derecha. Y de igual manera, si va hacia la izquierda, pero necesitamos un poquito más de contexto, el contexto es y vamos a pasar de que P, que estaba aquí, se va a mover hacia la izquierda. Y luego finalmente vamos a tener una regla de inicio, donde surge de la nada, con el inicio de la cinta y un espacio en blanco, y finalmente que cuando llegamos a esta parte de acá, se va a eliminar. Entonces buscamos para derivar cualquier cadena la secuencia que va desde S, que va a ser el halt, hasta derivar la cadena, ¿sí? Esto a muy grandes rasgos, no nos da mucho tiempo de profundizar en ello, pero lo que nos dice es que, dada una máquina de Turing, podemos extraer sus reglas gramaticales. Entonces, todo aquello que sea computable tiene una máquina de Turing, entonces tiene reglas gramaticales, que pueden llegar a ser tan complejas y tan numerosas como ustedes quieran. Entonces, fíjense, la pregunta, ¿no? Así va a sonar extrañísima. ¿Una red neuronal tiene gramática? A ver, alguien contésteme.
tendría que tenerlo, ¿no? Porque es computable. Exactamente, ¿no? Porque es computable porque si no, no tendríamos manera de implementarla en una computadora y obtener algún resultado. O sea, la demostración empírica de que una red neuronal es computable es que la implementamos y que obtenemos un resultado, ¿no? Siempre. Entonces, imagínense, si es computable, entonces tiene gramática. Entonces, todas las redes neuronales, deep learning de 1000 capas, tiene una gramática. O sea, pues es muy extraño decirlo, pero por definición matemática justamente es la implicación del teorema 3.3. Entonces, sí, todo, hasta ahorita todo lo computable que hemos visto tiene gramática. Profesor. Exactamente, Royce, ¿no? Sí, mande, por ahí alguien quería hablar. Sí, entonces, por ejemplo, nosotros como personas, al menos somos una máquina de Turing, ¿no? Al menos. Al menos, sí. ¿Y cómo le vamos? Entonces no podemos crear computadoras suprainteligentes a los humanos, entonces. Pero es que depende qué cosa es la inteligencia, ¿no? Porque si tú defines inteligencia, por ejemplo, como la velocidad con la que se hacen los cálculos, y yo te pregunto, ¿cuánto es 5827 por 3248? Te vas a tardar. Pero si yo lo tecleo en mi calculadora, chin, ya tengo el resultado. ¿Qué crees? La calculadora es más lista que tú, ¿no? Digo, si lo medimos en esos términos. Pero por supuesto la definición de inteligencia es muchísimo más compleja, ¿no? Tiene que ver con la capacidad de adaptarse al entorno, tiene que ver con el con el alcanzar ciertos objetivos y con un montón de otras cosas, con la forma en la que se interrelaciona y se comunica con entes similares. La inteligencia es muy difícil de definirla, entonces decir algo más inteligente que el hombre, en muchos aspectos ya lo tenemos. Tenemos cámaras que son capaces de detectar anomalías, por ejemplo, en una mamografía, que algunos doctores no ven, pero la red neuronal ya las detecta, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido entrenada con muchísimas más imágenes que las que ha podido ver el doctor médico, ¿no? Claro que esto nos va a gustar a los médicos, porque así como que una máquina es mejor que yo, en ese sentido, ¿sí? Pero en la experiencia que va a tener como médico y ahora cómo va a tratar eso, no va a ser sustituible, porque, ok, ya lo detectamos, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué tan grave es, etcétera? No lo va a poder superar en ese sentido, ¿no? O le llamamos a inteligencia hacer el desayuno. ¿Dónde están los robots que hacen huevos estrellados, ¿no? Pues ni Boston Dynamics creo que se haya todavía atrevido a hacer eso, ¿no? Sí, robotina, sí, claro. Entonces, bueno, esa es una inteligencia que todavía no hemos sido capaces de, me voy a permitir el horrible anglicismo en bodificar, ¿no? En corporizar, porque tratamos con otro tipo de cosas, pero que superan ya ciertas capacidades humanas, en reconocimiento de imágenes, en quizás procesamiento de grandísimas cantidades de información, ¿no? Pero, Pero pero, por sí, ejemplo, usted mencionó el ejemplo de esta máquina médica, ¿no? De que puede detectar, esta red neuronal puede detectar algo que el doctor no puede detectar, ¿no? sí, Pero esta máquina, lo pudo computar, ¿no? Y como nosotros al menos somos una máquina de Turing, también lo podemos computar. sí, claro. Es que allá hablamos también ya de complejidad, que justamente es lo que vamos a ver en la última clase, que va a haber cosas que se pueden computar, pero que pueden tardar asumiendo tiempos muy pequeñitos por cada paso, pero que pueden tardar en procesarse 1 millón de años, ¿no? Y todo para que cuando le preguntas cuál es el significado de la vida, te diga 42, ¿no? Bueno, hay por ahí un relato que dice supuestamente que tardó todo eso. Fíjense, no lo sabemos, ¿no? Vamos a leer ya por último esta parte de aquí que nos dice Brookshire, que da un poquito de respuesta en ese sentido. Dice, este requisito, hablamos del requisito aquí de que si el lenguaje natural no cuenta con esta estructura, no somos capaces de procesarlo algorítmicamente. Dice aquí, este requisito tiene un estrecho vínculo con el tema de la inteligencia artificial comparada con, perdón, la inteligencia natural comparada con la inteligencia artificial. Si como muchos creen, la mente humana opera ejecutando algoritmos, entonces la tesis de Turing indica que existen lenguajes cuya sintaxis no puede analizar la mente humana.
Por otra parte, si la inteligencia natural se basa en un nivel más poderoso que la ejecución de algoritmos, entonces la tesis de Turing sugiere que el desarrollo de máquinas verdaderamente inteligentes seguirá siendo por siempre un sueño. Yo creo que sí somos equivalentes a máquinas de Turing, pero con un tamaño o una complejidad que permite procesar cosas con una complejidad mucho mayor por el nivel masivamente paralelo en el que hace operaciones. Y creo que sí vamos hacia allá, eventualmente tendremos una máquina tan compleja como el cerebro humano, donde tal vez se tengan cosas similares, no exactamente igual, porque no es nada más el cerebro, es todo lo que sufre y vive un ser humano, son todas sus formas iniciales de comunicarse con el mundo, es el hambre que siente desde que está en el vientre, ¿no? Pues bueno, tener una máquina que sienta lo que siente estar en el vientre humano va a estar cañón, ¿no? O sea, no va a ser igual a lo que somos los seres humanos. En cuanto a capacidad de procesamiento, sí, quizás en cuanto a generación de ideas, sí, pero estas ideas siempre van a ser artificiales en el sentido de que no van a tener nunca la experiencia humana. O sea, es irreplicable a menos que repliques todo el proceso. Si no, si va a ser una inteligencia que a lo mejor en muchos términos sea mayor que la del ser humano, pero va a ser diferente. Y va a ser, la principal parte en la que va a ser diferente es en la cuestión afectiva, en la parte en la que se relaciona con sus semejantes. Y pues sí, a lo mejor no va a ser envidiosa, no va a cometer crímenes, pero a lo mejor tampoco va a sentir ese cariño o amor que pueda sentir por alguien o tomar una decisión basada en ello, ¿no? Justamente ahí va a venir la diferencia primordial ya en la ejecución de una entidad artificial en el universo. No quiero decir que, es más, ni siquiera digo que no pueda tener conciencia, yo creo que sí, sí va a tener conciencia, pero va a ser una conciencia diferente y debería tener ciertos derechos, pero ya entramos también ahí en muchas broncas, ¿no? Porque si tú estás creando algo sintiente, aunque sea artificial, también debería considerarse. Dice el advenimiento de las Transformers, el lenguaje natural puede ser tratado. Tratado también depende en qué sentido, ¿no? El tratamiento del lenguaje natural tiene muchas aristas. Desde que, ¿qué queremos lograr con el lenguaje natural? Tratarlo es muy amplio. Traducir, sí, a lo mejor vamos a tener traducciones bastante fiables, pero no van a dejar de depender de cosas que ya han escrito otras personas. Y ciertas cuestiones sutiles donde se tiene que crear algo, una traducción de una palabra o de algo que no se ha conocido anteriormente, no va a poder rebasar tampoco la cuestión humana. O sea, todo el procesamiento de texto va a estar basado en todo el texto que ya se escribió antes de ellos. Y el problema es de ahí hacia adelante, porque se puede interpolar y se puede inventar. Pero insisto, si tú necesitas inventar algo y quieres inventar como ser humano, tienes que ser humano, ¿sí? Eso es a lo que me refiero. Toda la experiencia de ser humano y toda la experiencia de tener hambre, la experiencia de qué cosas te satisfacen más cuando comes, cuando no comes, de qué se siente caerse y rasparte la rodilla, ¿no? O sea, lo puedes escribir de todo ello sin haberlo sentido, pero tu texto va a ser diferente. Como ejemplo, se pueden detectar las reseñas de hoteles de la gente que ha estado allí y se pueden diferenciar con una tasa muy alta de reconocimiento de la gente que no ha estado allí. Y son humanos. ¿Por qué? Porque la gente que no ha estado, por ejemplo, en un hotel y que quiere escribir reseñas para hacer boost de las estrellitas, eh, dice, no, desde que entras al lobby es majestuoso y existe una cantidad de luminarias tremenda que me impactaron y me quedé alucinado. Esa es una típica escritura de alguien que no ha estado allí, porque no te describe el lugar y está usando palabras muy rimbombantes. Ojo con la gente que les habla con estrellitas y espejitos, ¿no? Y la gente que ha estado realmente allí dice cosas como, entré y el lobby era muy amplio. Los detalles de color verde que adornan los cantos de las ventanas fueron impresionantes y creo que le daban un toque excepcional.
Sí está hablando en términos de que estaba padre, pero fíjense cómo da detalles, ¿no? Entonces, es lo mismo de lo que digo, ¿no? Puedes hablar de la cirugía que te hicieron, que nunca has tenido, pero nunca la vas a poder relatar igual que como alguien que sí la ha vivido. Y si alguien que la ha vivido, supongamos que una sola persona le hicieron una cirugía extrañísima de extracción de la tercera vértebra únicamente de un pedacito, y solo una persona ha recibido una operación de ese tipo y no escribe sobre ello. Ninguna inteligencia artificial va a poder escribir de ello porque no sabe qué se siente, me explico. A eso es a lo que me refiero, que va a ser, que no va a ser comparable a la parte natural. No puede escribir de cosas que no ha vivido sin que se note cierto dejo de invención, igual que nosotros cuando inventamos. Ojo, estoy diciendo que la creatividad humana sí es simulable. ¿Por qué? Porque se nos pueden ocurrir 20 cosas. GPT-3 ya tiene una creatividad impresionante, similar a la que tiene el ser humano en pintura y en escritura, etcétera. Eh, pero aún así, qué tan creíble llegan a ser esos inventos? Vuelve a ser igual que como con nosotros, ¿no? Va a haber mentirotas que nadie nos cree y a lo mejor que son verdaderas, ¿no? Y viceversa. Dice César, si esto sucediera, de que el lenguaje natural pudiera ser tratado con, ajá, el enfoque de Turing, ¿no? Fíjense, es un poquito, eh, es muy general hablar de tratar el lenguaje natural con el enfoque de Turing, porque podría implicar muchas cosas, desde decir, ¿saben qué? Solamente con gramáticas vamos a poder tratar el lenguaje natural. Ya vimos que no, que el uso de las gramáticas nos retrasa, nos dificulta mucho, y eso tampoco le gusta a Chomsky. Pero eh, quienes han intentado trabajar con gramáticas para estudiar el lenguaje natural lo han hecho desde hace 50, 60 años sin mucho éxito. ¿Qué se necesita? Un paradigma diferente. Hablamos de las redes neuronales, los transformers, como nos dice Javier, y resulta que de todas maneras, como preguntábamos hace rato, sí tienen gramática, solamente que no es el lenguaje en el que hacemos nuestro modelo del lenguaje. ¿Sí me explico? O sea, lo hacemos de alguna manera y por ahí hay una pregunta también muy interesante que nos andábamos saltando, que dice Royce, pero que si serían explicables sus reglas o no. Fíjense además qué es lo que significa aquí explicabilidad, explainability, ¿no? La famosa XAI de la que tanto se habla. Si nosotros consideramos que la única forma, o bueno, que una forma válida de decir que es explicable es ahí te va la gramática, pues sí, pero me estás aventando 1 millón de reglas, ¿no? Entonces, queremos un conjunto de reglas manejables, que sean poquitas, que podamos entender, pero sobre todo que sean poquitas. Híjoles. ¿Y cómo quieres representar un fenómeno tan complejo como el lenguaje con un conjunto pequeñito de reglas? Ahí estamos pidiendo demasiado al modelo, que además de que sea, que funcione, que sea pequeño y que sea explicable en pocos términos. Entonces, sí sería explicable, pero de una manera tan compleja que terminamos otra vez no entendiéndola, ¿no? ¿Qué pasaría después a la investigación? De si se pudiera tratar, pues está pasando, ¿no? Ya está pasando, sobre todo con cosas que codifican por uno, donde tú le pones qué es lo que quiere hacer en lenguaje natural, pero tampoco le vas a dejar hacer tus tareas o tus ensayos completamente a esa máquina porque no lo va a hacer del todo bien. Necesita mucha, mucha supervisión e intervención humana. Y creo que estamos lejos de que cambie. Dime, César. No, es que esa pregunta la puse justo cuando estaba hablando acerca de si se podía o no crear como una inteligencia que igualara, bueno, una inteligencia artificial que igualara a la mente del humano. Entonces, o sea, la pregunta era eso como de, si ese momento, o sea, si se llegara a ese punto de la investigación, ¿qué podría seguir después? Que creo que va un poquito más con la pregunta o comentario que hizo este Alberto antes, ¿no? De si podía existir como una inteligencia suprahumana. Sí, es que creo que no es lineal, ¿no? Es decir, cuando hablamos de supra, quiere decir que llega a un límite, ¿no? Acá y este sube y lo sobrepasa. Cuando hablamos de un problema
multidimensional. Imagínense una cajita de un plot 3D de MATLAB con muchos piquitos y valles. Entonces, si empalmamos las capacidades de inteligencia del humano con las artificiales, hay piquitos que ya se sobrepasaron y hay otros que no. Pero cuando hablamos de mente humana en general, como para guiar la investigación, hablamos de lo que representa ser humano y de que qué le interesa al ser humano a resolver. Como ahí ponen, pues es que es más importante darle derechos a los delfines, ¿no? Claro, pero eso lo dice un ser humano. Vamos a ver si una inteligencia artificial que no esté programada explícitamente para respetar la vida y para darle prioridad, va a tener esa idea. O sea, mucho van a ser cosas todavía que tienen que ser programadas por los seres humanos. Si ustedes entran, por ejemplo, a GPT-3, la versión que ahorita ya está disponible en OpenAI, sacan una cuenta gratuita y todo y platican, es una máquina que está ahorita muy acotada. ¿Por qué? Para no decir cosas como odio a la humanidad y la quiero acabar con ella, etcétera, para que OpenAI no tenga problemas, ¿no? Pero ¿qué representa este acotamiento? Pues que se tiene que mover dentro de una cajita pequeña para no cometer o no decir una cosa impropia. Igual creo yo que este tipo de inteligencias deben estar acotadas porque si no va a determinar por alguna razón que eliminarla a los delfines es mejor porque el ecosistema va a mejorar aquí, aquí y allá. Pues sí, pero a lo mejor no puedes hacer eso, ¿no? Entonces, siempre creo yo que va a haber una guía de parte del ser humano de qué es lo que quiere y hacia dónde quiere conducirse, porque la volición o la voluntad del ser humano es algo que no puede recrearse de manera igual, de manera artificial. Puede simularse, puedes decirle, máquina, tu objetivo es quedarte pegado a fulano, entonces parece amor, pero no es lo mismo. No sé si me explico, como en algunas películas, ¿no? Dice que los delfines son la encarnación del mal, solamente los delfines malvados. Tendría que adaptarse conforme varía el lenguaje. Sí, o como hablamos incluso de creatividad, incluso sí hay máquinas que hasta inventan nuevas palabras y las inventan bien, ¿no? Un portmanteau, que es la mezcla entre dos conceptos, puede automatizarse. Pueden automatizarse hasta las palindromas o los palíndromos. Muchas cosas de juegos de lenguaje sí se pueden automatizar. Exactamente, Royce, hace ratito que hablábamos de los hoteles, igual de la nada el mejor restaurante calificado, pero ni existía, ¿no? Y como nadie podía reservar, uy, no es de tanta categoría que está dificilísimo, ¿no? Dice Fernando, porque hay mucho, el mayor límite que ves es que las máquinas carecen de cultura y en los enfoques modernos de traductología del contexto socio, exacto, exacto. Y sí, claro, entre más contexto tengas, mejor. Pero, ¿qué tan digitalizadas están ciertas culturas o ciertas lenguas? Simplemente Google no trae un traductor de otomí. Y no porque no sea importante, sino porque no hay suficiente texto producido en otomí para entrenar los modelos. Necesitamos corpus paralelos. Y entonces, ¿qué pasa? Que el otomí no existe y la gente existe, ¿no? Entonces, también tratar de llevar todo a un terreno digital invisibiliza a todos aquellos que no han sido digitalizados. Así como no toda la música está en digital, de repente te encuentras un LP que dice, miren, este no está en Spotify, ni en YouTube, ni en ningún lado. Y te sientes poseedor de la última melodía ahí, ¿no? De una edición especial y dices, no existe en digital. Así como eso, existen muchos conceptos. No sé si en algún momento platicábamos del único mejor mapa que hay de la Tierra es la Tierra misma. Pues de igual manera, ¿no? Entonces queremos entidades que hayan recorrido la Tierra a través de modelos y el modelo siempre va a dejar muchas cosas de lado. En cuanto al hype de la explicación que nos dice Fernando, sí, claro, pero el problema es cuando se les deja tomar una decisión a los algoritmos y que no sabes por qué lo tomó y que puede estar oculto algún bias, alguna tendencia que esté codificada en los datos y que tú no eres capaz de intervenir porque no sabes quién provenía de allí. Ejemplo, los sistemas que detectan, que determinan la sentencia que debe tener una persona en Estados Unidos. Como resulta que se tiene la creencia de que las personas de color
tienen mayor reincidencia, suelen darles condenas más largas. Ok, eso empezó por humanos. Cuando aprendió el sistema computacional, aprendió justamente lo contrario, ¿no? Que si tiene condenas más largas es porque es de color. Y entonces continuó replicando esta tendencia negativa hacia la gente de color porque fue lo que aprendió de los datos. Como el sistema modelaba las cosas en un peso de redes neuronales que no era explicable, que no eran explicables, entonces no se sabía el por qué lo hacía. Quisieran ver entonces una regla muy simple que dijera, si es negro, entonces dale 3 años más de condena. Va a ser difícil extraer eso, sin embargo, se puede extraer a partir de una red neuronal, ¿no? Por eso es el interés de entender la explicación, sobre todo cuando le dejas decisiones de ese tipo, que creo yo que en un principio quizás no debería ser tan automatizada la justicia. Se supone que cuando automatizas la justicia eres más imparcial, pero si estás basándote en aprendizaje de datos que no son imparciales, entonces estás automatizando la imparcialidad, ¿no? Y la discriminación y sobre todo cosas que no son necesariamente ciertas. En este trabajo del que se habló de que la gente de color era más, que tenía condenas más largas, se demostró además que era justamente al revés, que ciertos individuos de población blanca tendían a reincidir más que los de color. Tal vez porque los dejaban libres, o sea, un efecto también de ello. También aquí falta mucho análisis de causalidad. Dice Royce, ¿cómo funcionan? Ajá. Pues justo eso, ¿no? Justo, Royce, lo que platicábamos. En cuanto a modelar la abolición, que si puede ser modelada o no, sí puede ser modelada, pero no va a poder ser exactamente igual a la que tiene un ser humano. Porque vas a decir, finalmente, cuál ser humano y que haya vivido cuáles condiciones. E insisto, a un ente artificial no se le pueden dar las mismas condiciones porque no es lo mismo vivir la transformación de tu cuerpo que leer de la transformación del cuerpo. Si Neuralink llegara a funcionar y se pudiera guardar información, como recuerdos, para entrenar, a lo mejor ahí está interesante, ¿no? Dice Alberto, porque serían recuerdos que deberían ser muy ricos en términos del cuerpo, ¿no? Y de las sensaciones que se pueden llegar a tener. Tal vez sí, Alberto, tal vez iría por allí, pero se necesitaría una grandísima cantidad de información y además, ¿qué tan extraíbles son esos recuerdos? Si casi hicieras un mapeo 1 a 1 entre neuronas, pero y aparte le vas a tener que meter químicos, ¿no? Nivel de neurotransmisores, nivel de hormonas y además algún simulador de algo que está mandando por lo menos señales similares a las que te manda el estómago. Como alguna vez platicábamos, pues hasta en el estómago hay neuronas, ¿no? Entonces, eso también te alimenta de alguna manera. Del contexto sociocultural, sí, como palabras como esa, inclusive ya no hablamos siquiera nada más del significado, sino de la situación pragmática. Eso se llama pragmática en el análisis lingüístico, de que la palabra que utilizas va a producir algo en tu entorno sociocultural, dependiendo a quién se lo digas, en qué momento se lo digas, en qué situación y en qué tono, ¿no? No es lo mismo un chale, ¿no? A un chale, ¿no? Así es distinto. Sí, claro, sesgos en la aplicación de justicia porque las leyes son interpretables, sí. Se condena a más gente por las mañanas de forma severa que en la tarde porque tienen hambre los jueces en la mañana, ¿no? Sí, no, claro, yo por eso siempre les doy clase ya bien desayunado para poder platicar y estar contento con ustedes, porque si no, olvídense. No, sí es cierto, justamente hablamos de esa situación corpórea, ¿no? O sea, ¿cuándo vas a tener una inteligencia artificial que tenga esos cambios? Claro, me van a decir, a lo mejor no es deseable, ¿no? Queremos justamente evitar todo este tipo de cuestiones. Exacto, Royce. Exacto, por eso, o no un vegan, galletitas, agua mínimo, ¿no? Pero sí, esos cafés en seco son muy tristes. Si no existiera la abolición, ¿no? Tiene que existir forzosamente la abolición, porque si no, no se, no nos quedamos abúlicos, sin movimiento alguno, ¿no? Sin alguna dirección específica que tomar. Mínimo la abolición tiene que ver con satisfacer alguna necesidad básica de instinto, como estar protegido,
satisfacer la alimentación. Hay autores que dicen específicamente cuáles son las necesidades básicas y establecen jerarquías, ¿no? Y prioridades. Y creo que la abolición va por allí. Y no vamos a querer una máquina artificial que tenga hambre. Entonces, de entrada, su abolición va a estar afectada porque le quitamos esa parte. No digo que no sea bueno o que no sea útil, solo que va a ser diferente al carácter de la abolición que va a tener un ser humano. Claro, sí, claro, pero el vino, pues no se puede, porque no se puede meter vino ahí al SIC. Y se supone que eso es hasta el final, ¿no? Unas donitas. Gracias, Diana. Ay, pero creo que van bien, afortunadamente van desempeñándose muy bien, a pesar de las dificultades de trabajar remotamente, ¿no? Sí, pero no se debe, Royce, ¿no? En teoría no se debe. Y antes del examen tampoco, como que ya es al final así, bueno, ya vamos a celebrar y todo. Al menos a lo mejor está como motivación allá afuera, ¿no? Ya que acabe el examen, ya díganle que sí para pasar a los bocadillos. Pero sí, no deben jugar en teoría ese tipo de aspectos en la calificación de un examen, ¿no? Finalmente yo creo que más que peso es una celebración, ya cuando se presentó también el alumno que pues ya dan ganas de salir a celebrar y, y ya no hace falta como para convencer, ¿no? Bien, vamos a regresar un poquito a esta parte de que nos queda pendiente. Ahorita leemos eso que dice ahí de los sesgos para no dejarlo en el aire. Nada más es un pequeño temita de algo que les prometí, que tiene que ver justamente con un autómata de pila con más de una pila, y la demostración es muy, muy sencillita. Entonces, vamos a ir hacia allá. Nada más déjenme leer el comentario que está por ahí. Dice, no, ya nos decía nada más. Ok. Bien, entonces, decíamos justamente que un autómata de pila con más de una pila, es decir, de 2 en adelante, era equivalente a una máquina de Turing. Y la forma más sencilla de verlo, ahora que ya conocemos máquinas de Turing y todo esto, es ver en este caso una cinta que es infinita por ambos lados. Y la máquina de Turing va a estar viendo justamente aquí, va a leer un símbolo, ¿no? Si es una máquina de Turing con cinta infinita por ambos lados, y ya la vez pasada veíamos también que no agregaba más poder, que fuera infinita por los dos lados, justamente lo que tenemos es aquí la lectura de un símbolo. Vemos X, y si nos desplazamos hacia la derecha, entonces vamos a leer este símbolo de acá. Si nos desplazamos más hacia la izquierda, entonces vamos a leer este símbolo de acá. Y en cualquier momento, además, nosotros podemos escribir un símbolo. Y todos los demás podemos considerar que están vacíos. Bien, pues el truco de un autómata de pila es justamente verlo como una cinta. Es decir, tener aquí una pila y aquí otra pila. Entonces, si tenemos aquí, supongamos que X, Y, Y, X, Y, ¿no? Podemos ver aquí X, Y, Y, X, Y, aquí un espacio en blanco y aquí una Y. Entonces, si lo que nosotros queremos es cambiar esta X que tenemos en este lado por una Y, pues lo único que tenemos que hacer es sacarla de la pila y meterla en la pila del lado derecho, ¿no? Si queremos nosotros recorrer nuestra cabeza hacia la derecha, entonces vamos a sacar esta Y de la pila, ¿sí? Y la vamos a meter de este lado, ¿no? De hecho, puse las pilas al revés, ¿no? Porque justamente es la parte donde nosotros podemos continuar aumentando o disminuyendo infinitamente. En algún momento, si es que llegamos hasta acá y se nos acaba la pila, ponemos aquí un indicador y pasamos todo a la otra pila temporalmente, añadimos un espacio y volvemos a vaciar de este lado de la pila. ¿Sí? O sea, no porque el acotamiento de la pila esté aquí, significa que no sea infinita hacia ambos lados. Moverse hacia la derecha implica pasar de este lado hacia este, y moverse hacia la izquierda implica mover de este lado hacia este. Reescribir o cambiar un símbolo implica sacarlo y volverlo a meter, y de esta manera, como pueden ver, podemos simular todas las transacciones que hace una máquina de Turing en un autómata de 2 pilas.
Por eso cuando decían, ¿y si le ponemos otra pila? Les decía yo, no, espérense, espérense, mejor vemos máquinas de Turing. Y justamente lo podemos modelar de esa manera, ¿no? Como un autómata de 2 pilas, ¿no? Entonces así de poderosa es la pila, tenemos una pila más y ya la hicimos. Por eso todos los juguetes utilizan por lo menos 2 pilas AA, porque si tuvieran una sola, entonces estarían más limitados, ¿no? Bueno, pues con esto entonces terminamos el capítulo 3 de máquinas de Turing, ¿no? Y entonces entramos en el momento ñaca ñaca que ocurre cada vez que terminamos un tema. Sí, así es, lo siento, pero tenemos que hacerlo. Primero les voy a platicar, como siempre, más o menos qué viene, y ahorita vamos a ver una dinámica que espero que sea de beneficio para ustedes. O sea, sí va a haber examen, pero el jueves. Sí, pero no sufran tanto, no viene tan feo. Y ahorita también les platico un poquito el calendario. Sí, así es, René. Uy, hasta se cerró mi ventana de tanta sorpresa. Murió mi navegador. Sí, puede ser. Ahí está para que vean cómo murió feamente. Em, ¿Examen de qué otra cosa tienen? De matemáticas con el doctor Hilda. Ok. Sí, sí, están pendientes los videos. Ahorita me pongo a subirlos. Vamos a ver el calendario. Claro, si es que dejan de hackearme mi máquina. Miren, vamos a hacer un calendario pequeño aquí. Tenemos el 7, 9, 14, 16 y el 21. Ya terminamos la clase. Entonces este es hoy. Today. Sievodnia en ruso. Y tenemos aquí el 9, que como tiene otro examen, entonces vamos a recorrerlo al 14, ¿ok? Examen. Entonces vamos a... no, Argenis. Sí, en teoría tenemos que enviarlas, pero justamente es lo que voy ahorita a explicar la dinámica. Por eso quiero poner aquí todos los días de diciembre. Y me voy a llevar esto para una nueva hoja. Para ya tener la planificación del cierre y el fin de semestre y los 20 programas que van a entregar. Y tenemos aquí en enero 4, el 6 y oficialmente el semestre termina. No, no es cierto, Argenis. Fin de semestre. Nada más uno. Entonces, estas de acá son vacaciones y nosotros regresamos el 4 y el fin de semestre oficialmente es el 7. ¿Sí? Entonces, les voy a dejar un programa más adelante para el 4 de enero. Lo voy a estar aceptando nada más hasta el 4. ¿Por qué? Porque yo tengo que entregar calificaciones inmediatamente después. ¿Sí? Y eso porque es nada más para entrega de algo así. No va a ser tan complicado para que se la pasen ahí todas las vacaciones trabajando, no.
va a ser justamente de lo que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, como el examen lo recorrimos, yo quería hacer examen y ya iniciar el tema nuevo, ¿no? Pero entonces, el 9 empezamos con funciones recursivas. El 14 hacemos el examen, el 16 nos seguimos con lenguaje mínimo o minimal. Y justamente de esto es de lo que va a tratar la implementación que ustedes van a hacer, ¿sí? Van a tener que implementar un lenguaje que procese las funciones recursivas que veamos en tipo Lisp y luego hacer un analizador de lenguaje mínimo, que lo pueden hacer haciendo traducción de línea por línea. Entonces, traductor. Estos dos programas, vamos a ponerle programa A y programa B, que créanme que no son tan complicados, son para entregar el 4 de enero. Ya no va a haber examen, el último examen va a ser este del capítulo 3. Y el 21 lo que vamos a ver es una embarradita de complejidad. Y nos despedimos y hacemos el convivio y comemos tacos. Y ya, entonces este es el esbozo del curso. Aquí tenemos diciembre. Y esto con mayúsculas es enero. ¿Sí? ¿Cómo ven? Bueno, ahora sí, ya se acaba esto. 6, no, ya no, porque no, ya no hay nada. Exacto, es para que jueguen con sus juguetitos que les trajeron los reyes. O sea, que la última vez que nos vamos a ver va a ser el 21 y ya el 4 nada más entregamos, ¿cierto? Correcto, así es, sí. Ahora les voy a platicar un poquito de lo que viene para que se pongan a estudiar, aunque sé que no me van a pelar porque van a estar estudiando para su otra materia, pero de todas maneras les voy a decir. Sí, mezclilla y playera blanca, buena idea. El examen trae poquitas preguntas. Va a venir una máquina codificada en ceros y unos. Y va a venir la pregunta acerca de ciertas propiedades que tiene esta máquina y el lenguaje que acepta. Luego vienen ciertos lenguajes más o menos canónicos para que digan ustedes cómo son en términos de poder. Argenis el día 21. A ver, si quieren, para que quede claro, nos vemos hoy, nos vemos el 9, nos vemos el 14 y nos vemos el 16, nos vemos el 21 y ahí ya no nos volvemos a ver. Y entonces el 4 ya no nos vemos, ni el 6. Y este es nada más entregar. ¿Ok? Pregunta número 3. Que dibujen una máquina de Turing que hace una tarea específica, no muy compleja, y describir un lenguaje a través de una gramática que viene allí. Ahorita me falta nada más hacer una descripción de una gramática para que lo tengamos un poquito más claro. Y ya, entonces, como ven, pues no son muchas preguntas. La cosa es hacerlas bien. Creo que ya lo hemos visto hasta ahorita todo muy claro. La última vez que les pedí que hicieran una máquina que aceptaba X a la N, Y a la 2N,
pues la mayoría lo estaba haciendo correctamente, ¿no? Entonces, creo que van a salir bien. Ok, entonces, última cuestión acerca de las gramáticas. Casi no hemos hablado de gramáticas ya en este cierre, entonces vamos a platicar un poquito acerca de por lo menos cómo se llaman estas gramáticas, ¿no? Y cuáles son las propiedades que tienen. Aquí estamos hablando de gramáticas sensibles al contexto. Son tareas. Los programas son en lugar de hacer un examen de la sección 4 y 5. Acuérdense que las secciones 4 y 5 son, tienen que ver con complejidad y computabilidad. Vamos a proyectar para acá. Aquí está. Entonces tenemos en 4 y 5 computabilidad y complejidad. Entonces justamente lo que van a implementar es en lugar de hacer exámenes de esas últimas unidades. ¿Ok? Del capítulo 3 entonces sí vamos a hacer examen, va a ser el último y 4 y 5 los evaluaremos con los programas que entregan el 4 de enero. ¿Correcto? Y de complejidad, como les comentaba, prácticamente es nada más una clase, pero creo que sí es importante que se lleven esa parte. Y también de esto de las máquinas no deterministas, ¿no? Que como ven, pega bastante, de manera bastante interesante. Bien, regresando entonces a la proyección que teníamos, estábamos diciendo justamente que tenemos gramáticas que se llaman sensibles al contexto o estructuradas por frases. Me gusta el primer nombre porque contrasta con el anterior que teníamos. Antes eran libres y ahora son sensibles al contexto. Entonces, ¿cómo se ve una gramática sensible al contexto? ¿A qué nos referimos en este contexto? Pues justamente a que estamos considerando el lugar de aparición de los elementos. Anteriormente teníamos del lado izquierdo nada más un símbolo no terminal y del lado derecho ya permitíamos cualquier secuencia de terminales y no terminales. Entonces, inclusive cuando en algunas ocasiones nos apareciera del lado izquierdo algo que parecía que no fuera, si éramos capaces de expresarlo de esta manera, es decir, que este contexto que se ponía no fuera realmente tan importante, la forma canónica de una gramática libre de contexto era del lado izquierdo un solo no terminal, y del lado derecho cualquier cantidad de terminales y no terminales. Ahora, una gramática, estamos hablando de las libres de contexto, y en color azul vamos a poner las sensibles al contexto. Ahora ya somos libres de hacer lo que se nos venga en gana. Tanto del lado izquierdo puede haber cualquier cantidad de terminales y no terminales, como del lado derecho. ¿Sí? Entonces, realmente esto se conoce como reglas de reescritura, porque podemos poner todo lo que hay del lado izquierdo como cualquier otra cosa del lado derecho. Observen cómo hemos estado hablando en diversas ocasiones de autómatas celulares. Entonces, imagínense que del lado izquierdo, como ya podemos tener justamente el contexto, podemos nosotros codificar un píxel con sus ya sea 8 vecinos o 4 vecinos, 7 vecinos, no, perdón, 8 vecinos o 4 vecinos, dependiendo de cómo lo queramos nosotros ver. Entonces, digamos que este es el estatus del píxel A y que este es el vecino 1, vecino 2, vecino 3, vecino 4, vecino 5, vecino 6, vecino 7
y vecino 8. Y justamente queremos cambiar el píxel A dependiendo de sus vecinos. Si nosotros aceptamos o ponemos una codificación, si quieren A y luego todos sus vecinos, o si quieren ponerlo todavía más clarito, ¿no? Así justo donde está ahí metido. Vecino 1, vecino 2, vecino 3, vecino 4, A, vecino 5, vecino 6, vecino 7 y vecino 8. Podemos decirle justamente que cuando A sea igual a 0 y todos sus vecinos estén prendidos, entonces, ¿sabes qué? Pues también vas a prender a A. ¿Vieron? Entonces, con una regla de reescritura de esta manera, que es sensible al contexto, podemos codificar autómatas celulares de la dimensión que se nos ocurra. Aquí fue bidimensional con 8 vecinos. Imagínense uno tridimensional que considera X, Y, Z. Imagínense uno tetradimensional, X, Y, Z y tiempo, ¿no? Por eso les digo que el universo es computable porque se puede escribir con reglas de este tipo. ¿Cuántas? Muchísimas. Pero se pueden representar este tipo de cosas y finalmente una regla gramatical. Y finalmente todas las reglas gramaticales conforman una sintaxis, ¿no? Entonces, bueno, la sintaxis del mundo, ¿no? Justamente por eso me gusta el nombre de sensibles al contexto, porque ahora va a ser la diferencia. Antes teníamos un solo no terminal y ahora tenemos terminales y no terminales. Aquí puse prácticamente puros símbolos terminales, ¿no? Y una regla. Puede haber muchas otras reglas, todas las que nosotros queramos. Y como platicábamos hace ratito, si esto es explicable o no, pues depende como que explicable para quién, ¿no? Entonces, aquí también volvemos a caer esta parte de lo computable del mundo, ¿no? Que ya veíamos también en la clase pasada, que era una de las ideas de Konrad Zuse, ¿no? Si conocen a Konrad Zuse, pueden poner masivamente no en el chat, y como dicen, medio like y me pongo a hablar de Konrad Zuse. Ok, gracias. Entonces, vamos a platicar tantito de Konrad Zuse. Exacto, Fernando, exacto. Entonces ya, como alguien ya lo conoce, entonces ya no voy a platicar de Konrad Zuse. No es cierto. Exacto. No, sí voy a platicar. Es broma. No, Iván, nada más que tiene tantas cosas abiertas mi pobre computadora que cualquier cosa que trato de abrir se tarda años. Ya necesita. No, ya también son dos, Argenis también. Sí, Fernando, fíjate que sí, definitivamente, ¿no? Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra clase de sociología. No, pero no era nazi. Justamente él estaba en contra de todo eso y de la guerra. Es más, por eso le cambia el nombre a su máquina. Es más, por eso confunden su máquina y se la bombardean por el nombre que tenía, porque la Z1 se parecía al cohete B1, que en aquel entonces estaba diseñado para la guerra, justamente. Al contrario, ¿no? Padeció la guerra tremendamente el pobre y fue, en parte es por eso sí, que lo ignoran, ¿no? Justamente. Aquí tenemos a Konrad Zuse muy pensativo, ¿no? De hecho, todavía digamos que se siente más o menos contemporáneo a su fecha de fallecimiento, vivió bastante tiempo, y fíjense, le gustaba dibujar, era un gran artista. Este dibujo lo hizo él y a mí me parece muy interesante. Ahora habría que entrenar una de esas redes neuronales que dibujan al estilo de alguien, pues una que dibuja al estilo de Konrad Zuse, que sí tiene un estilo muy particular. Observen estas piecitas casi como metálicas. Vamos a ver por qué también le obsesionaban este tipo de figuras a él, porque era un mecánico antes que computólogo y creo que está muy relacionado, ¿no? Exacto, Fernando, el primer nombre era B1 y sí está cool su estilo, ¿no? Qué bueno que te gusta, Saúl. Entonces él decía, no sabía si ser artista o ingeniero civil. Entonces estudió ingeniería civil, se graduó en 1935, pero estaba hasta el gorro de hacer tantos cálculos, ¿no? Casi así como este pobre cuate.
Creo que sí, Fernando, pero más que nada es decisión propia, ¿no? O sea, no juega tanto el rechazo, sino el deseo de hacer algo específico. Y aquí se da cuenta de que hacer tantos cálculos es un martirio, ¿no? Y se desespera, así como ese pobre monito. Espero que no les pase así a ustedes con el examen de matemáticas. Hay matemáticas bonitas, ¿no? Y otras más dificilonas. Yo creo que las discretas son muy bonitas. Así que espero que lo disfruten. Eh, entonces, dijo Charles Babbage, no es de él esa hoja. Dijo en 1800, ese es de un cómic. En 1812 dice Charles Babbage, deseo ante Dios que estos cálculos se pudieran hacer a vapor, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes que tienen que hacer un cálculo y es tan mecánico y otra vez que dicen, para eso están las computadoras, ¿no? Pero se ponen a programar y dicen, chino, pues mejor lo hago a mano. Bueno, entonces creó, fíjense, SUSE crea máquinas programables que leían secuencias de cinta perforada que manejaban un sistema numérico binario y operaciones de punto real. Manejaba cuestiones como celdas de memoria y unidad de control, y él inventa todo eso, que siempre se dice que fue von Neumann y que el que se le ocurre todo eso. No, se le ocurrió antes a Konrad Zuse, ¿no? Pero bueno, se lleva mucho crédito von Neumann porque pues, fue el famoso. Este es su Z1, que sí la construyó y solo se tiene esta fotografía porque después justamente se deshace en un bombardeo de la guerra. Observen cómo esta máquina tan compacta, ¿no? Era capaz de hacer muchas cosas. Tenía 64 palabras de memoria nada más, que eran 22 bits, y la almacenaba de una manera bien interesante. Ya ven que las generaciones de computadoras empiezan en los relés. Bueno, yo creo que deberíamos añadir la generación cero de computadoras porque él utiliza estas piecitas mecánicas. Fíjense cómo se ensambla aquí. Por eso veía esas figuras cuando dibujaba, ¿no? Mediante la posición mecánica de cada uno de estos objetitos, almacenaba un 0 o un 1. Y eran muy rápidas, ocupaban menos espacio que los relés, fíjense, y eran muy confiables. De ahí que mucho tiempo no quiso cambiarse de tecnología. Y tiene toda esta estructura, sí, de von Neumann, ¿no? Pues no la había hecho von Neumann. Ya tenía registros, tenía unidad aritmética con exponentes, inventó la mantisa, una unidad de control, entrada, salida, la unidad de programa. Se parece un montón, ¿no? Pero estamos hablando de 1936, la concluye en 38. Casi justo cuando acaba de terminar Turing de publicar su máquina de Turing en 1935. Y aquí tenemos cómo se ve desde arriba ya la reconstrucción que hizo después él, ya bien viejito, ¿no? Pero yo digo qué bonito cuando tienes alguna idea y la reconstruyes ya, si quieres, casi al final de tu vida, pero muestras, ahí está, que sí lo hice y que sí funcionó. Esta la reconstruyó en 1986, cuando tenía 77 años, costó más o menos $6,000 y la financió Siemens, que finalmente SUSE terminó trabajando para Siemens, pero porque le vendió toda su compañía, ¿no? En 87 tiene un ataque del corazón, pero se recupera y dice, no, ahora con mayor razón la termino. Y la terminó en 6 meses y todavía, como vieron, vivió varios años más para disfrutarla, ¿no? Y disfrutar también de su familia. Aquí tenemos una foto de 88, de cómo se veía, y además vean qué padre su estudio, ¿no? Como además todos esos dibujos son de él. Entonces, o pintaba o se dedicaba aquí a la cuestión mecánica, ¿no? Fíjense, a mí me llama mucho la atención porque es difícil que alguien tan fierrudo se dedique a cosas tan no fierrudas como dibujar, ¿no? Pero él conjuntaba las dos cosas y buscaba un montón de otras cuestiones. Ahí hay más de sus dibujos y además como que buscaba construcciones altas, torres, casi como si buscara la Torre de Babel o deshacerse de los demonios que poblaban su alma, tratando de emanciparse, llegando hasta el cielo. Bueno, eso es invento mío, ¿no? Pero suena bien. Aquí tenemos otra imagen de cómo quedó su máquina, la Z1 ya reconstruida. Y aquí Konrad Zuse, grande, estamos hablando de 87, 1987, y con la cinta perforada, esta que tenemos acá, de celulosa. La cinta perforada puede ser o de papel o de celulosa. De papel dura menos, ¿no?
e inventa un lenguaje de programación. En este sentido, todavía no era muy relevante el que haya inventado este lenguaje de programación porque no era Turing completo. Lo único que hacía era leer ciertos registros, perdón, ciertos datos de una celda de memoria en algún registro, o escribir, sumar, restar o multiplicar o dividir. Y ya, y después mostrar esos números decimales. En este punto la Z1 era como una calculadorzota automatizable, rápida y confiable. Y aquí tenemos la parte que está leyendo la tarjeta perforada. Y hasta este punto también teníamos la separación muy severa de datos y programa, cosa que durante mucho tiempo va a evitar que las computadoras se autoprogramen, porque van a ocupar un espacio diferente. No así la máquina de Turing. Imagínense ustedes una máquina de Turing que lee una máquina de Turing universal y que la reescribe con ciertas cuestiones evolutivas, ¿no? Entonces, Turing ya preveía o ya alcanzaba a ver que una máquina se podía reprogramar dependiendo de ciertas condiciones en otro lado de la entrada de la cinta. Ahí Turing un poquito preveía cuestiones de evolución de la inteligencia en ese sentido. Entonces, esto todavía no está presente en esta máquina de Konrad Zuse. Vean lo intrincado que son los patrones para representar o para almacenar la memoria, pero, claro, a menos que se quedaran sin aceite, no fallaban, ¿no? O quizás tantita grasita. Y pues, claro, tenía colaboradores seguramente de Siemens. Y finalmente, vean nada más también el espaciote ahí donde quedó la máquina. Finalmente es un museo, ¿no? Donde cabe hasta un avioncito ahí de la técnica. La entrada y salida de estos dispositivos era mucho como una máquina sumadora, ¿no? Como esas que a veces todavía se encuentran dentro de las panaderías antiguas para sacarle su tiquetcito de los bolillos, ¿no? Y se ponían los dígitos con un exponente entre -8 y +8, que era lo que alcanzaba a calcular, y después salían foquitos la salida. Ahí está el tamaño de la memoria, con esto queda más claro el tamaño de los mecanismos. Y pues finalmente se le pone una carcasa nada más para que no se empolve, ¿no? Y está muy contento Konrad Zuse. Luego hace la Z2 y ya utilizaba relés. Parece ahí que usaba relés usados, ¿no? 800 relés usados. Debería ser used 800 relays. Y también fue completamente destruida, ¿no? Los relés son confiables también y se ven como esta parte de aquí abajito. Cuando se le alimenta cierta electricidad, esto actúa de manera magnética y hace que se peguen o que se despeguen. Entonces, finalmente tenemos un AND. Si tengo corriente acá y corriente acá, entonces se pega y transmito un 1. Pero si en alguno de los dos no tengo corriente, entonces tengo un 0. Entonces, así como lo ven, es una compuertota AND, y sí, enorme, ¿no? Más grande que la parte mecánica. Él después termina en 41 la Z3. Y adivinen después qué siguió de la Z3. Bueno, la Z3 la construyeron en 61, ya se ve una máquina un poquito más formal. Ajá, Fernando, exactamente, ¿no? ¿Cómo supiste? Sigue la Z4, ¿no? Ahí tenemos a Konrad Zuse frente a su máquina, muy orgulloso. Tenía además transmisión clave Morse para comunicarse como si fuera un módem, ¿no? Con otras computadoras. Y aquí la tenemos con otra iluminación. La Z3 ya tenía una arquitectura diferente. Fíjense, en 1941 contenía casi todas las características de una computadora moderna según las definió John von Neumann en 1946, con la única excepción que les platicaba hace ratito de que se almacenaban juntos programa y datos. Y trabajaba a una velocidad de hertz bastante decente, digo nada más para tener una idea, una computadora personal como la Commodore, esta que tenemos acá, que sale en 1984, trabajaba a 2 hercios su procesadorcito 6502, ¿no? Esta es una réplica, por supuesto, de miniatura. La normal era casi como un teclado de computadora. Tenía unidad de control, unidad de lectura, 2 registros nada más, ¿no? Ah, José Alfredo dice, seguía la Z3S, ¿no? Sí, también buena respuesta. Inventa Konrad Zuse una manera que hoy en día es súper común para expresar números de punto flotante
en binario donde se mantiene una mantisa, es decir, la parte de acá es la entera y después vienen los, no, perdón, primero nos dice cuál va a ser el offset del punto decimal y después nos da los coeficientes. 1, 1, 0, 1, 1 y después empiezan los negativos, es decir, las fracciones. Entonces, este punto 5 se representa como 1 por 2 a la menos 1. Y este 6 que tenemos aquí nos dice que vamos a llegar hasta 2 a la 6. Si continuáramos poniendo números acá más adelante, entonces querría decir que el siguiente va a ser 1 por 2 a la menos 2, 1 por 2 a la menos 3, 1 por 2 a la menos 4, etcétera, hasta, si nos fijamos, menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En este caso tendríamos una precisión que pudiera llegar hasta 1 por 2 a la menos 8, que habría que ver exactamente cuánto es, ¿no? Ya empezamos a dividir entre 2, vamos a ver qué sigue, punto 25, punto 125, punto 0625, punto 03125, punto 01625, punto 00788125 y finalmente punto 00390625. Una precisión aproximada de décimas, milésimas, 10 milésimas, ¿no? Más o menos, para un número que va a llegar hasta 1 por 2 a la 6. En fin, el rango iba hasta menos 2 a la 63 hasta 2 a la 63. Una manera muy ingeniosa de codificar eso. Su set de instrucciones sigue sin ser Turing completo porque no tiene salto condicional. Eso es lo que le va a dar más adelante ya un carácter Turing completo. Hasta ahorita sigue siendo una sumadora avanzada. Bueno, suma, resta, multiplica, divide, tiene la raíz cuadrada como adición nueva y además permite la introducción interactiva de números. Entonces, sí es importante que no tiene salto condicional y su cajita para dar la entrada a los números y la salida viene acá. Y bien además qué padre tiene la representación de infinito, ¿no? O cuando una respuesta te da 0 por infinito o una división de infinitos, etcétera. En lugar de desbordarse y decir no computo, decía infinito, ¿no? Cuando ya el número era muy grande para dar otro tipo de resultados. Y además tenía una especie de pseudo pipelining, porque en lo que estaba guardando el resultado podía leer el siguiente argumento. Entonces se empalmaban un poquito y ya con este empalme aceleraba un poco más los cálculos, ¿no? Ahí. Y aquí están los relés con los que trabajaba, que ya están más compactos. El reloj de 5.3 hercios. Y finalmente es hasta que llega, como bien adivinaron, bueno, no todos, José Alfredo, ¿no? Pero Fernando sí, la Z4 es en 1946 cuando termina esta computadora e introduce el plan calcul, ¿no? Recuerden que esta U con ojitos se lee como U, haciendo boca de U y diciendo I, dicen U, ¿no? Plan calcul. Esta máquina es especial porque soporta este lenguaje y hay quienes dicen que es el primer lenguaje de programación realmente implementado en una computadora. Mientras que la Z1, Z2 y Z3 eran máquinas algebraicas, la Z4 la llamaba Konrad Zuse la Logistische Maschine, porque era capaz de soportar predicados booleanos, o sea, esto and, esto or, el otro, etcétera, estructuras de datos, subprogramas, saltos que involucran también una pila, condicionales y operaciones de lista, arreglos, etc. El problema para implementar completamente la recursión es que no tenía una pila completa como tal. Se puede simular, como vamos a ver más adelante, cuando veamos las funciones recursivas, se puede simular la recursión mediante otro tipo de estrategias. Entonces, de alguna manera, aunque no la tenía implementada de manera nativa, sí corría programas recursivos. Entonces, este sí era Turing completa, Plan Calcul, el primer lenguaje de programación en el mundo, y se veía más o menos así como está aquí. Decía A y con el subíndice. Ajá. Esto era este A4, este A4 de aquí abajo a la derecha. Entonces, como una especie de subíndice o de qué parte del arreglo queremos nosotros hacer referencia a. Y de este lado, A5 es este, A5. Entonces nos dice A4 más 1
va en A5, A4 más 1 va en A5. Y lo que tenemos esta parte de acá son los subtipos que nos dice que va a ser un entero de n bits. No queda definido si no hace falta, ¿no? Entonces es lo que dice aquí, define los tipos y define la operación simultáneamente. Entonces, sí, no es Turing el que inventa como tal el primer lenguaje de programación, aunque Turing también inventa el suyo, pero no es tan completo, fíjense. Turing lo utiliza para la ABC, que es una computadora que, la Atanasoff Berry Computer, que no termina él de diseñar, pero sí le hace una especie de lenguaje de programación, pero no tan avanzado como este que tenemos. Pero nunca se termina, ¿no? Desafortunadamente. Entonces queda también en teoría, sí hubo partes que se hicieron, y fíjense nada más, ¿alguien puede reconocer allí qué puerta es esa? Tristemente, tristísimamente. A ver, alguien por ahí, escríbanos en el chat. Claro, la puerta de Brandenburgo, pero vean qué nivel de destrucción. Y si hoy en día van a Berlín, está nuevecita, ¿no? Así dicen, órales. Nada de que el sismo de 85 y 50 años después siguen ahí tirados los edificios, ¿no? Bueno, la puerta de Brandenburgo, y tan orgullo fue además para los alemanes su reconstrucción, que es el símbolo de la ciudad de Berlín, el símbolo de la ciudad de verdad. Y además simboliza la unión de las dos repúblicas, bueno, eran las dos repúblicas, de las dos Alemanias, porque justamente pasando la puerta de Brandenburgo empezaba la otra parte. Sí, en el centro, o todavía no ocupados, algunos siguen así, se quedaron como que en obra negra, sí. Increíble, pero así es. Del de 85, ya no hablemos desde del 17, ¿no? Pero sí, digo, ya no tanto, pero todavía. Y aquí tenemos otra vista y vean nada más, qué tristeza, cómo quedó la ciudad por la gente necia y peleonera, ¿no? Que prefiere hacer la guerra porque creen que tienen la razón. Espero que nuestras fuertes diferencias que tenemos hoy en día políticamente nunca nos lleven a algo así, ¿no? Que sean de chocolate las peleas y nada más en el Twitter y ya. Pero bueno, ojalá. Entonces, that was the Brandenburg Gate in 1945. Y para poder llevarse su Z4, que es justamente de la que platicábamos hace ratito, tendría que ir de Berlín a Göttingen. Por allí creo que les platican mucho de Göttingen, de que no sé qué matemático vivió allí. No sé exactamente qué cosas interesantes pasaron en esa parte, ¿no? Entonces, para poder salvar su Z4, tuvo que viajar 300 kilómetros en una semana y solo de noche, porque como se confundía la B4 con el B2, inicialmente se llamaba B4, esa mera, la universidad. Ahorita escríbenos quién estudió allí, un poquito más, Javier, por favor. Entonces, por eso le cambió a Z, ¿no? Porque había una B4. Ah, pues mira, nada más y nada menos, ¿no? La famosa Göttingen, ¿no? El Göttingen. Entonces, creo que en la que sigue, él era, ya decía yo que había un matematiquísimo bien, bien suave, pues nada más y nada menos el Gauss, ¿no? El, sí, no, tremendo, por eso de ahí la importancia. Gracias, Fernando. Entonces, terminó en Hinterstein, que era un pueblito que se veía así, como ese que está allí. Era un pueblito bien tranquilo, ¿no? Así nada más con su iglesita y todo lo demás bien campirano. ¿Y qué creen? Que este es un grabado de Konrad Zuse, además. Y vean nada más el parecido del pueblito, ¿no? Es sorprendente aquí la foto real y su dibujo que él hace. Ah, no, y perdónenme que no les he hablado de Hilbert. De hecho, debería estar hablando de Hilbert en lugar de estar hablando de Konrad Zuse. No porque sea malo, ¿no? Pero Hilbert está. Es que venía en la plática esta de la que no terminamos, bueno, que hicimos y no terminamos la repetición. Pues bueno, en algún momento le seguimos. Sí, acuérdenme de hablarles de Hilbert, sí lo vamos a hacer. En vez del examen, ¿no? Tenemos que hacer examen, desafortunadamente, pero sí se antoja platicar de Hilbert. Entonces estábamos en Hinterstein con Zuse y aquí vivía, fíjense también otra vez su poder de dibujo. ¿En qué momento hacía todo? Pues no lo sé, pero era muy activo, como pueden ustedes ver. Y le quedaban, además le daba ese feeling, ¿no? A sus dibujos. Y ni siquiera se habla de él, ¿no?
la iglesita de Hinterstein, había cascadas cercanas. Es más, un día vámonos a Hinterstein a visitar todo esto, ¿no? Después se mueve a Bavaria y allí estaba un profesor que se llamaba Stiefel, que lo conocía a Konrad, que venía de Zurich y quería hacer un instituto de matemáticas aplicadas. Así nomás, ¿no? Se me ocurre hacer un instituto. Y en lugar de estar haciendo reuniones como nosotros, porque yo que voy a las reuniones, ¿no? De la Asociación Mexicana de Computación cada año, levante la mano, ¿quién quiere hacer un centro de investigación en computación, pero independiente, ¿no? Yo, todos. Y año con año, ¿quién quiere? ¿Quién quiere? Y no se hace, ¿no? Yo digo, bueno, si ya existe el SIC, además, ¿para qué? Entonces, Stiefel dice, yo soy muy fregón y quiero poner mi instituto de matemáticas aplicadas, ¿no? Y además aplicadas. No tienen nada de malo las matemáticas puras, pero yo creo que juegan muy bonito, ¿no? Cuando tienes un modelo matemático y dices, bueno, a ver, ¿y si lo echo a andar? Y luego la computación entra en el tercer factor, donde te permite automatizar justamente todos esos cálculos para probar que tu modelo funciona. Entonces, yo creo que es como el momento en el que tú hiciste tu modelo así teórico con tus ecuaciones, lo echas a andar así crank, le giras, le das vuelta a la manivela. Ay, y sí resulta, ¿no? Yo creo que es un momento como cuando creas algo y te devuelve, ¿no? Eso que tú creaste. Irán Suse, no creo que combine bien Irán ahí a la altura de Suse, ¿no? Mejor Chimal Suse, no sé. Eh, entonces conoce esta Stiefel, la Z4, y dice, esta es la máquina que quiero. Y a pesar de que no estaba completamente terminada, resuelve una ecuación diferencial, ¿no? Entonces, no, esa quiero, ¿no? Así como ese, cállese y tome mi dinero, le dijo Stiefel a Susie. Entonces aquí está Stiefel, después de haberle dado su dinero, y aquí está la Z4 y el taller de Suse. Entonces, fíjense, trabajaba así en tallercitos y todo, pero y él solito ahí también se la pasaba fabricándolas, ¿no? Y luego entonces se va a Neukirchen, que estaba cerca de Bavaria, ¿no? Porque lo primero que tenía que hacer, la primera tarea que tenía que hacer esta nueva compañía, Suse KG, es como SA, no sé exactamente la palabra en alemán, pero pues le faltaba, había que terminarla, entonces había que restaurarla. Fíjense, la vendió en $30,000. Cuando dijo, tome mi dinero y cállese, fueron $30,000, ¿no? O 30 grandes, como dicen los gringos. Y pues efectivamente funcionó esta máquina, le echaron a andar, funcionó el centro de investigación y se dice que en Neukirchen, que era un pueblito así muy silencioso y alejado como el otro que vimos, el único ruido que se escuchaba en la noche era el crujir de los mecanismos de la máquina de Konrad Zuse. Ah, pues aquí está. The rattling of the relays of the Z4 was the only interesting thing in Zurich's nightlife, dice Speiser. Que por eso habla así, porque habla como alemán, ¿no? Esta máquina, la Z4, tenía 2200 relés, 64 palabras de 32 bits, cinta perforada y una máquina mecánica. A lo mejor era medio ruso el Spicer, ¿no? Y hacía 1000 operaciones por hora. Fíjense cómo aquí regresa en la Z4 a la memoria mecánica, ¿no? En lugar de los relés que ya había usado en la Z2 y la Z3, regresa a la memoria mecánica. Entonces, pues yo creo que hasta aquí le vamos dejando, porque ya se acabó el tiempo, pero pues continúan algunas fotos más de la Z4 y pues finalmente yo creo que nos quedamos con esta cita, sí, que dice Spicer. There was no mathematical institute which had access to computing power comparable to ours. The mathematician was, in the same time, programmer and operator. Y es lo que les comentaba hace ratito, ¿no? Lo padre que es a la vez hacer el modelo matemático y obtener la retroalimentación. Entonces, bueno, los dejo para que se vayan justamente a hacer modelos matemáticos y que los implementen y que obtengan retroalimentación.